¿Has notado alguna vez cómo la vida parece siempre empujarte a apresurarte, como si fueras esclavo de un reloj que nunca programaste? Quizás sientes que llegas tarde, que deberías haber logrado más, que ya deberías estar en otro lugar. Este sentimiento no surgió solo dentro de ti, fue plantado. El tiempo es la cadena invisible que mantiene a multitudes atrapadas, ansiosas, sumisas, y quienes lo entienden, quienes manipulan el ritmo, se convierten en dueños de cualquier entorno. Es cruel admitirlo, pero no hay mayor poder que controlar el ritmo de la mente ajena. Aprendí esto a través del dolor. Aprendí al ser obligado a esperar, al ser ignorado, al ser dejado de lado. Cada segundo que alguien me hacía desperdiciar, se sentía como si estuvieran destrozando mi alma. Hasta que un día entendí: quien controla el tiempo, controla el mundo. Maquiavelo dijo una vez que gobernar se trata de previsión, y la previsión consiste en manipular el tiempo antes de que suceda. Thomas Shelby no ganó por ser el más fuerte, sino porque sabía cuándo atacar, cuándo callar, cuándo desaparecer. Convirtió los segundos en armas, y hay que entender que cada minuto es psicológico. El cerebro está diseñado para odiar la espera. La neurociencia lo demuestra. Cuando alguien te hace esperar, la amígdala desencadena una sensación de amenaza, como si fuera abandono. El rechazo se procesa en el cerebro de la misma manera que el dolor físico. Por lo tanto, retrasar a alguien o apresurar una decisión puede ser más devastador que cualquier golpe físico. La primera lección es sencilla: nunca más serás rehén del reloj de nadie. Si quieren que corras, detente. Si quieren que esperes, dedica tu tiempo a evolucionar. Aprovecha cada segundo como si fuera una moneda rara, porque el tiempo es el único tesoro que nunca regresa. Y quien pierde el tiempo no solo pierde minutos, pierde autoridad. La autoridad nace cuando demuestras que no tienes prisa, porque quien no se apresura lleva dentro la confianza de quien ya ha ganado. Recuerdo la primera vez que lo puse a prueba conscientemente. Estaba en una reunión, sintiendo la presión de tomar una decisión rápida. Todo mi ser quería responder, justificarme, defenderme, pero lo contuve. Respiré, permanecí en silencio y dejé que el vacío creciera en la sala. Los minutos parecían horas. La gente empezó a retorcerse, a explicarse, a contradecirse. La reunión se convirtió en un caos. Al final, no fui yo quien pidió tiempo. Fueron ellos. Y ese día entendí: el verdadero poder no reside en hablar rápido, sino en aguantar la espera que destruye a los débiles. Hay una técnica práctica que puedes aplicar hoy: la técnica de la pausa estratégica. Funciona así: cuando alguien te presione para una respuesta inmediata, no cedas. Respira hondo y cuenta hasta 10 antes de hablar. Estos segundos activan la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, y desactivan la reacción instintiva de la amígdala. Hacer una pausa te transforma de esclavo a dueño de la situación. Demuestra que eres dueño de tu tiempo y, en consecuencia, dueño del juego. Y no pienses que esto es solo un comportamiento social. El tiempo moldea tu cerebro. Estudios de neuroplasticidad demuestran que cuando tienes prisa constante, tu sistema nervioso entra en un estado constante de estrés, liberando cortisol. Esto destruye tu memoria, reduce tu capacidad de razonamiento y te mantiene frágil. Sin embargo, cuando entrenas tu cuerpo y mente para actuar al ritmo que tú elijas, tu cerebro crea nuevas conexiones que fortalecen la disciplina, la calma y la autoridad. Literalmente reprogramas tu mente para que deje de estar rehén. Ahora, escúchame con atención. Si quieres poder, necesitas aprender a ralentizar el mundo sin ralentizarte tú mismo. Mientras ellos se desesperan por los plazos, tú trabajas en silencio. Mientras ellos corren como ratas en un laberinto, tú construyes la salida, porque no gana el corredor más rápido. Es quien define la línea de meta. El tiempo también es una manipulación emocional. ¿Quieres un ejemplo?
Las personas se sienten más agradecidas cuando reciben algo inesperado y más desesperadas cuando se ven obligadas a esperar por lo que desean. Así es como se crean adictos, dependientes y seguidores ciegos. Las grandes empresas lo saben. Las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, usan algoritmos para retrasar deliberadamente las notificaciones porque saben que esperar genera ansiedad y la ansiedad genera interacción. Ya te ha manipulado el reloj sin darte cuenta. Ahora es el momento de cambiar las tornas. Empieza poco a poco. Hoy, intenta retrasar la respuesta a un mensaje que normalmente responderías con prisa. Observa cómo reacciona la otra persona. Mañana, pospon una decisión sencilla solo para sentir el poder de la espera. Poco a poco, notarás que los demás se vuelven dependientes de tu ritmo. Tú marcas el tono y ellos bailan. Pero hay una condición. Necesitas administrar tu tiempo como un rey administra su tesoro. Si desperdicias horas en distracciones, si te pierdes en placeres momentáneos, ya estás derrotado. La mente humana necesita rutina, disciplina y concentración. El cerebro ama las recompensas rápidas, pero solo respeta a quienes pueden posponer el placer a cambio de mayores logros. Retrasar la gratificación es la clave del éxito. La ciencia lo llama retraso de la gratificación. Los grandes líderes, empresarios y estrategas no son los más inteligentes, son aquellos que supieron esperar el momento adecuado para cosechar. Y aquí está la dura realidad. Quizás seas débil, no porque el mundo sea injusto, sino porque nunca supiste administrar tu tiempo. Tus padres te enseñaron a apresurarte, a cumplir plazos que no te correspondían. Tu entorno social te entrenó para responder con rapidez, para complacer y para no molestar. Y esto moldeó tu mente para ser sumisa. Pero hoy sabes que puedes reconstruirte, sin importar tu edad, tu historia o tu crianza. El tiempo se puede reprogramar. El día que dejes de ser esclavo de los relojes ajenos y te conviertas en el conductor de tu propio ritmo, será el día en que tu autoridad realmente emerja. Porque la autoridad es calma en medio del caos, es firmeza en medio de la desesperación. Es poder en medio del tiempo que destruye los bienes comunes. Y si aún crees que esto es solo teoría, recuerda, ya has desperdiciado años persiguiendo cosas sin importancia. Ya has desperdiciado meses esperando respuestas que nunca llegaron. Ya has desperdiciado días pensando en lo que ya pasó. El tiempo ya te ha hecho daño. Ahora es el momento de convertirlo en tu arma. No estoy aquí para darte consejos blandos. Estoy aquí para entrenarte en la guerra psicológica. De ahora en adelante, cada vez que alguien intente robarte el tiempo, considéralo un ataque directo a tu vida y responde con disciplina, porque el tiempo es poder, y quien domina el tiempo, domina el mundo. Comentario: poder absoluto si tú crees. ¿Alguna vez te han descartado? ¿Alguna vez has sentido que, aunque diste lo mejor de ti, no fue suficiente para ser reconocido? Sé cómo se siente. La vida no te trata según quién eres realmente, sino según la imagen que proyectas. Es cruel, pero es cierto. No se te respeta por lo que sientes, sino por lo que proyectas. El mundo no quiere tu esencia pura, quiere tu máscara. Y si no aprendes a construir una máscara que inspire respeto, vivirás con la sensación de estar desnudo en una habitación llena de depredadores. Fue en el dolor que comprendí esto. Cuando me humillaron, cuando no me creyeron, cuando se rieron de mis defectos, me di cuenta. No atacaban quién era yo, sino lo que dejaba ver. Y mi debilidad no residía en mis errores, sino en la imagen frágil que proyectaba. Desde entonces he transformado mi rostro en una armadura. La frialdad maquiavélica me enseñó que quienes quieren ser amados serán destruidos, quienes quieren ser temidos sobreviven. Y la vida lo confirmó. Quien usa la máscara adecuada domina la habitación antes de siquiera abrir la boca. Necesitas entender que tu mente funciona con símbolos. La psicología lo demuestra.
Nuestro cerebro primitivo responde más rápido a las señales que a las explicaciones. Por eso, en menos de 7 segundos, una persona decide si te respeta o te ignora. Tu postura, tu mirada, tu tono de voz. Todo esto habla antes que tus palabras. Y aquí está la dura realidad. Quizá nadie te tome en serio porque sigues entrando en lugares como si pidieras permiso para existir. Fue cuando empecé a estudiar neurociencia y psiquiatría que descubrí la brutalidad de este proceso. La amígdala cerebral, encargada de identificar amenazas, reacciona instantáneamente al lenguaje corporal. Una mirada firme puede desencadenar la misma respuesta de miedo que genera un depredador. Una postura encorvada, en cambio, comunica sumisión. En otras palabras, antes incluso de hablar, ya has decidido si serás líder o sirviente. Thomas Shelby lo sabía. No. Necesitaba gritar. Bastaba con encender un cigarrillo en el silencio y toda la sala se inclinaba, porque su máscara era poder. Pero no te equivoques. Crear una imagen no se trata de ser falso. Se trata de ser estratégico. Lo cierto es que llevas varias versiones de ti mismo en tu interior. Una frágil, una fuerte, una insegura, una audaz. Construir una máscara consiste en elegir qué versión liderará y cuál permanecerá oculta. La filosofía de Maquiavelo me enseñó que no es la honestidad el poder, sino la capacidad de aparentar lo que los demás necesitan ver. Esto no es mentir, es supervivencia. Hoy, cuando entro en cualquier habitación, entro con una máscara que he elegido. Tranquila, serena, calculadora. Y esta máscara no surgió de la noche a la mañana, la construí yo misma. Empecé a practicar frente al espejo, ajustando mi mirada, mi respiración, mi forma de caminar. Luego la probé en espacios más pequeños, observando cómo reaccionaba la gente cuando hablaba más despacio, cuando hacía una pausa, cuando miraba directamente a los ojos sin parpadear. Descubrí que el silencio genera más autoridad que las palabras precipitadas. Descubrí que las pausas crean tensión. Descubrí que la postura es un campo de batalla. Y aquí tienes una estrategia práctica que puedes aplicar hoy. La técnica del teatro interior. Elige un personaje que admires. Puede ser un líder, un personaje de televisión o alguien que represente poder. Antes de salir de casa, cierra los ojos e imagínate vistiendo ese personaje, como si llevaras un traje. Respira como ellos, habla como ellos, camina como ellos. Poco a poco, tu cerebro empieza a asociar esa imagen con tu identidad. Estudios de neuroplasticidad demuestran que al repetir un comportamiento, incluso si es fingido, tu cerebro crea nuevas conexiones y transforma la simulación en verdad. Lo que empezó como una máscara se convierte en un personaje. No me malinterpretes. Seguirás siendo humano, seguirás teniendo miedos e inseguridades, pero el mundo no necesita ver eso. Necesita ver tu máscara de acero, porque los débiles se abren demasiado, muestran sus heridas prematuramente y se convierten en presa fácil. Los fuertes, en cambio, controlan lo que revelan. Saben que la vulnerabilidad puede usarse como arma, pero solo cuando se elige, no cuando se expone. Y te diré algo que podría impactarte. Muchas de las personas más poderosas que admiras son simplemente maestros del escenario. No son tan seguros, ni tan fríos, ni tan perfectos. Simplemente aprendieron a actuar, y tú también puedes. La diferencia entre ser respetado y ser ignorado no es tu verdadero valor, sino el papel que desempeñas en el escenario de la vida. Mira atrás y observa. Tus padres, tu entorno, tu escuela, todos moldearon tu primera máscara. Quizás una máscara de sumisión, quizás de buen chico, quizás de alguien que no molesta a nadie. Pero ahora eres adulto. Puedes arrancarte esa débil máscara y construir la tuya. Nadie lo hará. Por ti, o eliges quién serás, o el mundo elegirá por ti. Sé que duele,
Sé que puede parecer injusto tener que jugar a esto, pero entiéndelo. No se trata de perder tu esencia, se trata de protegerla. La máscara es el escudo que usas para mantener tu alma intacta en un mundo de lobos. Porque el lobo no sobrevive mostrando bondad, sobrevive mostrando los dientes. Y seré sincero, al principio te sentirás falso, sentirás que estás actuando, pero recuerda lo que la ciencia ha demostrado. La mente no distingue entre una simulación y una experiencia real. Cuando actúas con poder, tu cerebro activa los mismos circuitos que quienes realmente lo poseen. La práctica convierte al actor en un maestro, y un día te darás cuenta de que la máscara ya no es teatro, eres tú. Así que a partir de hoy, decide, ¿qué máscara usarás? ¿La que inspira lástima o la que inspira respeto? ¿La que suplica atención o la que domina la sala? El mundo no esperará tu respuesta. Ya estás en el escenario, y el público ya te está juzgando. La diferencia es que ahora puedes reescribir el guión. Recuerda, no hay poder sin teatro, no hay autoridad sin máscara, y no hay victoria sin estrategia. La vida no te respetará por quien eres, te respetará por quien aparentas ser. Haz que tu máscara sea tan fuerte que hasta tú te la creas, y cuando eso suceda, nadie se atreverá a reírse de ti. Comentario: poder absoluto si tú crees. ¿Te has dado cuenta de que los momentos de tu vida que más lamentas no fueron cuando dijiste no, sino cuando dijiste sí por miedo a desagradar? Yo sí, muchas veces. He aceptado situaciones que me quitaron la paz. He cedido ante personas que no merecían mi respeto. He dicho sí para no parecer desagradecido, para no perder oportunidades, para no ser excluido. Pero la verdad es dura. Cada sí que dije por debilidad fue un ataque a mi propia autoridad. Y el dolor más amargo que un hombre puede sentir no proviene de lo que otros le hacen, sino de lo que permite que le hagan. El mundo respeta a quienes saben decir no. Parece paradójico, pero es cierto. Desde la infancia puede que te hayan enseñado a complacer. Tus padres, tu escuela, tu sociedad te dijeron que ser bueno significa ser aceptado, que decir no es de mala educación, que poner límites es egoísta. Este condicionamiento moldeó tu cerebro. La neurociencia lo explica. Nuestro sistema límbico busca la aceptación porque, en la prehistoria, el rechazo significaba la muerte. Por eso sientes esa opresión en el pecho cuando imaginas decir no. Pero lo que te programaron para sobrevivir ahora te esclaviza, porque el mundo moderno no mata a quienes dicen no, sino que mata lentamente a quienes siempre dicen sí. Maquiavelo fue claro: los hombres dudan menos en ofender a quienes se hacen amar que a quienes se hacen temer. Lo que quería decir es que quienes siempre complacen, quienes siempre ceden, terminan siendo pisoteados. Thomas Shelby sabía negar como pocos. Rechazaba favores, rechazaba peticiones, incluso sonrisas, y cada no construía un muro de autoridad en su interior, porque cuando eres capaz de negarte, le demuestras al mundo que no estás en venta. Pero aquí está la verdad psicológica. El no es un detonante de poder porque altera el cerebro de la otra persona. Cuando dices sí, nada cambia. Pero cuando dices no, el cerebro de la otra persona libera cortisol, la hormona del estrés, lo que genera incomodidad, y la incomodidad genera respeto. Por eso la gente no respeta a quienes siempre están de acuerdo. Respetan a quienes son capaces de causar dolor emocional al negarse. Es cruel, pero así funciona la mente humana. Recuerdo la primera vez que experimenté con el no como arma consciente. Un compañero de trabajo me pedía ayuda constantemente con tareas que no me correspondían, y yo, queriendo ser un buen tipo, siempre aceptaba. Hasta que un día, exhausto, simplemente respondí: no, es tu responsabilidad. Se quedó atónito. Guardó silencio unos segundos, sin saber cómo. Pero en ese instante algo cambió.
nunca más se atrevió a sobrecargarme. Lo que antes había sido una relación abusiva se transformó en una de respeto, porque el no delimita territorio. Y esto es lo que necesitas aprender. Decir no no es rechazar a la gente, es proteger tu energía. No puedes construir una vida plena si cedes constantemente a las exigencias de los demás. Tu tiempo, atención y energía son recursos escasos. Cada vez que dices sí a algo irrelevante, le estás diciendo no a tu propósito. La psicología lo llama costo de oportunidad, y la vida cobra un alto precio a quienes no saben priorizar. Ahora, te voy a dar una estrategia práctica que puedes usar desde hoy. Se llama la regla del espacio de decisión. Antes de responder a cualquier petición, haz una breve pausa. Puede ser tan simple como decir, lo pensaré y te contacto más tarde. Esta pausa desactiva el impulso automático de complacer y te da tiempo para activar la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro. De esta manera, en lugar de responder por miedo, respondes estratégicamente. Con el tiempo, esta práctica reprogramará tu mente para que comprendas que decir no destruye las relaciones, solo las reorganiza a un nivel más saludable. Pero sé lo que estás pensando. ¿Y si pierdo a gente importante? Te diré algo que quizás duela. Si alguien solo se queda a tu lado cuando dices sí, esa persona nunca estuvo realmente ahí para ti. El no es el filtro que separa quienes te respetan de verdad de quienes solo te utilizan. Es un filtro brutal, pero necesario, porque quienes no soportan tu no merecen tu sí. Ya no puedes vivir esclavo de la aprobación. Puede que tus padres te hayan enseñado a ceder. Puede que tu cultura te haya enseñado a complacer, pero si quieres poder, necesitas desaprender eso ahora. Necesitas entrenar la valentía de decir no, porque cada vez que dices no, te fortaleces internamente, y la ciencia lo demuestra. Cuando estableces límites, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia que genera placer y motivación. En otras palabras, decir no es adictivo porque te devuelve la sensación de control. No lo idealizaré. Al principio, duele. Al principio, te sentirás culpable. Pensarás que estás siendo egoísta, frío, cruel, pero entiende, este es el precio de la libertad. Nadie construye autoridad siendo amable. La autoridad se construye siendo innegociable. No necesitas ser grosero, no necesitas humillar, pero sí necesitas ser firme. Necesitas ser claro. Necesitas demostrar que tu vida no es un escaparate de favores gratuitos. Lo que cambiará tu trayectoria no es la cantidad de puertas que abras, sino la cantidad de puertas que cierres a lo que no importa. Y solo quienes saben decir no dan paso a los sí que realmente forjan el destino. Este es el arte que separa a los líderes de los seguidores, a los fuertes de los débiles, a los respetados de los olvidados. Así que ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has traicionado por no saber decir que no? ¿Cuántos proyectos has perdido por estar ocupado resolviendo los problemas de los demás? ¿Cuántas noches de insomnio has acumulado por no tener el valor de decir que no? Esto no puede continuar, porque cada vez que cedes, te hundes. Cada vez que te niegas, te levantas. Y recuerden lo que les voy a decir ahora. No es la palabra más corta, sencilla y liberadora que existe. Separa a los esclavos de los amos, a los débiles de los fuertes, a lo ordinario de lo extraordinario. No es el arma de los despiadados y la protección de quienes conocen su valor. De ahora en adelante, cuando algo no se alinee con tu esencia, no tengas miedo de decir que no. Di no con calma, di no con firmeza, di no como quien firma un decreto de autoridad. Porque cada no verdadero te acerca a tu destino. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las veces te han engañado, no por mentiras obvias, sino por emociones que te hicieron creer algo sin cuestionarlo? ¿Alguna vez has confiado en alguien solo porque parecía sincero?
¿Alguna vez has caído en una idea que parecía perfecta, pero en el fondo era solo una trama bien contada? Yo sí. Y fue en estas caídas que aprendí la verdad más fría que Maquiavelo jamás insinuó. Los hombres no ven la realidad, ven la narrativa. La vida es un tablero de ajedrez, excepto que las piezas no son caballos ni torres. Las piezas son emociones. Quienes saben manipular las emociones gobiernan a las personas. Quienes no, se dejan llevar por ellas. Y aquí va una dura verdad. Si nunca has aprendido a manipular las emociones, es porque te has pasado la vida manipulando. Cuando perdí, cuando me utilizaron, cuando me di cuenta de que mis decisiones se basaban en emociones que otros inculcaron en mí, sentí ira, enojada conmigo misma por ser tan predecible. Pero fue esta ira la que me llevó a profundizar en el estudio de la mente, psicología, neurociencia, psiquiatría, filosofía. Descubrí que no somos racionales. Somos seres emocionales que inventamos excusas racionales para justificar nuestras decisiones. Estudios de la Universidad de Iowa han demostrado que las decisiones se toman primero en el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, y solo después son justificadas por la corteza prefrontal. En otras palabras, quienes controlan las emociones controlan los destinos. Thomas Shelby lo comprendía mejor que cualquier manual de guerra. No convencía a la gente con argumentos, sino con la atmósfera. Sabía el momento preciso para encender un cigarrillo, pronunciar una frase fría, dejar que el silencio pesara. No era casualidad, era manipulación emocional. La atmósfera hablaba antes que las palabras. La incomodidad era calculada. Y la gente cedió no porque tuviera razón, sino porque les hacía sentir que la tenía. Ahora bien, entiendan, la manipulación no es necesariamente mala. La vida misma es manipulación. El sol manipula tu biología para despertarte. La publicidad manipula tu deseo. La religión manipula tu fe. El mercado manipula tu hambre de consumo. Si no aprendes a manipular las emociones, serás rehén de quienes ya te manipulan a diario. Recuerdo la primera vez que cambié la situación. Estaba en una negociación donde la otra parte parecía tener todas las ventajas. En lugar de ahogarme en discusiones, empecé a contar una historia real, pero cargada de emoción. La vi en sus ojos mientras el razonamiento se desvanecía en un segundo plano. Ya no analizaban números, sentían la narrativa. Cerramos el trato en mis términos. Fue entonces cuando me di cuenta, no gana lo más lógico, gana lo más emotivo. Y aquí tienes una estrategia práctica que puedes aplicar hoy, la técnica de la narrativa plantada. Antes de intentar convencer a alguien de algo, crea una historia corta que evoque emociones alineadas con tu intención. Si quieres que alguien confíe en ti, cuéntale algo que genere empatía. Si quieres que sienta urgencia, cuéntale algo que genere miedo a la pérdida. Si quieres que te siga, cuéntale algo que inspire esperanza. Nuestros cerebros no fueron diseñados para memorizar datos, sino para guiarse por historias. Una historia bien contada activa más regiones cerebrales que cualquier estadística. La neurociencia demuestra que cuando escuchamos una historia, liberamos oxitocina, la hormona de la empatía, y dopamina, que genera placer y motivación. Por eso las multitudes lloran en las películas, aunque saben que son ficción. Por eso aún recuerdas al maestro que contaba historias, pero olvidaste al que solo hablaba de números. La mente está dominada por la emoción, no por la razón. Y si dominas este arte, puedes influir en cualquier entorno sin alzar la voz. Pero debo ser duro. Quizás eres débil porque todavía crees que las buenas intenciones y los buenos argumentos bastan para ser escuchado. Quizás aún confías demasiado en que la gente reconocerá tu valor de forma natural. Es una mentira que te enseñaron para que obedecieras. El mundo no respeta las buenas intenciones.
Respeta el impacto emocional, y el impacto emocional se puede entrenar. Necesitas entrenar tu voz para tener ritmo, tu postura para transmitir confianza, tus palabras para transmitir imágenes vívidas. Necesitas aprender a hablar con frases cortas cuando quieres transmitir algo y con historias largas cuando quieres captar la atención. Necesitas entender que cada habitación a la que entras es un escenario, y si no creas la atmósfera, alguien más lo hará. Mira, atrás, ¿cuántas veces te han manipulado? ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas? ¿Cuántas veces has entrado en una relación que ya sabías que era destructiva? ¿Cuántas veces has creído en promesas políticas que nunca se cumplieron? Todas esas veces que perdiste no por estupidez, sino por no saber jugar al ajedrez emocional. Ahora lo sabes. Ahora puedes cambiar las tornas. Voy a enseñarte un ejercicio brutal que ha transformado mi forma de ver a las personas. Cuando alguien me habla, no solo escucho las palabras, sino que observo las emociones que hay detrás. Analizo el tono, la respiración, la prisa, la mirada. El inconsciente revela más que la boca, y cuando ves la emoción oculta, juegas en un tablero que otros ni siquiera saben que existe. Y lo mejor es que cuando dominas tus propias emociones, te vuelves inmune a la manipulación externa. El cerebro entrenado no reacciona, elige. Esto es neuroplasticidad en acción. Cada vez que logras contener una emoción en lugar de fortaleces tus circuitos de autocontrol. Te transformas en una fortaleza emocional, y una fortaleza es inexpugnable. Así que escucha con atención. No basta con aprender a jugar al ajedrez con las emociones ajenas. Primero debes ser el rey de las tuyas. Quienes no pueden controlar su ira serán esclavos de quienes saben cómo provocarla. Quienes no pueden controlar su ansiedad serán marionetas de quienes saben cómo infundir urgencia. Quienes no pueden controlar su vanidad serán manipulados por elogios vanos. Contrólate, y entonces podrás controlarte, porque al final la manipulación emocional no se trata solo de derrotar a los demás. Se trata de derrotarte a ti mismo. Se trata de volverte tan consciente, tan estratégico, tan frío y, sin embargo, tan humano, que ya nada te detenga. El tablero está ante ti. Las piezas son emociones. La pregunta es, ¿serás un peón o un rey? ¿Alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Has ofrecido tu ayuda, dado lo mejor de ti y aún así te han apuñalado por la espalda? Si has pasado por eso, conoces el dolor punzante de la ingratitud. Yo también lo he experimentado, y he aprendido de primera mano que la verdadera lealtad no es gratuita. Nunca lo ha sido. Los seres humanos no nos motiva solo el amor o la amistad, sino intereses invisibles que a menudo ni siquiera comprendemos. La verdad es dura. Quienes creen que la lealtad nace únicamente de la bondad del corazón humano acumulan decepciones constantemente. Maquiavelo ya decía que los hombres son volubles, ingratos y engañosos. Esto no es pesimismo, es la constatación de una realidad. El mundo no es justo. Thomas Shelby lo sabía cuando compró lealtad no con promesas, sino con deudas invisibles. No esperaba gratitud, creó dependencia. Y esto es lo que necesitas entender. La lealtad se trata menos de sentimientos y más de vínculos invisibles. La neurociencia lo explica cuando habla del principio de reciprocidad. El cerebro está programado para devolver lo que recibe, porque en las tribus primitivas, quienes no correspondían eran expulsados y condenados a muerte. Incluso hoy, cuando alguien te da algo, sientes una presión interna para devolverlo. Es biológico. He aprendido a usar esto como arma, no comprando personas con dinero, sino creando en ellas una deuda emocional. Pequeños favores, pequeñas protecciones, pequeñas palabras dichas en el momento oportuno. Así se compra un alma sin gastar un céntimo, porque
Cualquiera a quien ayudes en un momento de vulnerabilidad, incluso con un pequeño gesto, sentirá una deuda que puede durar años. Y esta deuda vale más que cualquier contrato. Pero aquí está la cruda realidad. La lealtad comprada solo con dinero se rompe con la primera oferta mejor. La lealtad comprada solo con miedo se rompe con la primera oportunidad de rebelarse. Pero la lealtad comprada con vínculos emocionales, psicológicos e incluso espirituales puede durar toda la vida. No hablo de manipulación barata. Hablo de comprender cómo funcionan profundamente los seres humanos. La psiquiatría demuestra que el mayor miedo de los seres humanos no es la muerte, sino la exclusión. Cuando haces que alguien se sienta incluido, protegido y validado solo por ti, se apega. Esta es la raíz de la lealtad. Recuerdo a un chico con el que trabajé. No era el más brillante ni el más fuerte, pero un día, cuando todos lo humillaban por un error, fui el único que le puso la mano en el hombro y le dijo: «Mantén la cabeza en alto, esto no te define». Puede parecer insignificante, pero en ese momento compré su alma, no con dinero, sino con reconocimiento. Se volvió leal de una manera que ningún dinero podría comprar. Y aquí es donde entra en juego la estrategia práctica que puedes aplicar hoy. La técnica del anclaje emocional. Elige a alguien cercano a quien quieras fortalecer a tu lado. En un momento de dolor o dificultad para esa persona, sé el único que le ofrezca apoyo genuino. Puede ser simplemente escuchar sin juzgar, o puede ser una palabra que nadie más haya dicho. Este anclaje crea una huella emocional en su cerebro que te asocia con el alivio del dolor. Y el cerebro nunca olvida quién curó una herida. Esta es la moneda más valiosa del mundo. Pero debo ser franco. Quizá nunca hayas alcanzado la verdadera lealtad porque intentas comprarla de forma incorrecta. Quizá te esfuerzas demasiado por complacer, y eso solo genera hábito, no lealtad. Quizá intentas controlar mediante el miedo, y eso solo genera una obediencia temporal. Quizá esperas que la gente te corresponda espontáneamente, y eso solo genera frustración. La verdad es dura. La lealtad requiere estrategia, y la estrategia requiere comprender que cada persona tiene un precio. No necesariamente económico, sino psicológico. Algunos buscan validación, otros seguridad, otros buscan a alguien que les diga: puedes lograrlo, cuando todo el mundo los llama fracasados. El secreto está en identificar la hambre oculta de cada persona y convertirse en el único capaz de satisfacerla. Al hacer esto, no solo ganas un aliado, sino un soldado dispuesto a morir por tu nombre. La filosofía de Maquiavelo me enseñó que gobernar no se trata de complacer a todos, sino de mantener unidos a quienes te importan. Y la psicología me mostró que el vínculo más fuerte no es el miedo ni el placer, sino la profunda gratitud. Por eso tantos hijos siguen a padres estrictos pero respetados. Por eso siguen a líderes firmes que nunca los abandonaron en el campo de batalla, porque en el fondo la lealtad se basa en una paradoja. Quienes imponen más disciplina son quienes generan más seguridad. Ahora piensa conmigo, ¿quiénes son las personas que te rodean hoy? ¿Te son leales o simplemente se aprovechan de lo que ofreces? Si mañana no tuvieras nada que dar, ¿cuántos se quedarían? Esta reflexión es difícil, pero necesaria, porque puedes estar rodeado de parásitos disfrazados de aliados. Y si no, empiezas a forjar lazos de verdadera lealtad. Acabarás solo cuando más lo necesites. No estoy aquí para darte ilusiones. Estoy aquí para prepararte para el mundo real. Y el mundo real no está hecho de amistades puras y perfectas. El mundo real está hecho de intereses, intercambios, vínculos invisibles. Si quieres poder, necesitas aprender a negociar con las almas. Necesitas aprender a dar lo que pocos dan, a marcar los corazones de las personas en sus puntos más sensibles. Necesitas ser
Lo suficientemente estratégico para comprender que la bondad que no se calcula se convierte en debilidad, pero la bondad que se usa como arma se convierte en poder. Así que, a partir de hoy, observa a las personas que te rodean. Descubre sus penas ocultas, sus miedos no expresados, sus deseos más profundos, y ofrece algo inolvidable. No tiene que ser grande, tiene que ser extraordinario, porque eso es lo que construye lealtad, y una vez que lo consigas, nunca volverás a estar solo en ninguna guerra, porque el precio de la lealtad no es el dinero que pagas. El precio de la lealtad es la huella emocional que dejas en el alma de alguien. Quienes lo entienden nunca perderán. Quienes lo ignoran siempre serán traicionados. Comentario: poder absoluto si tú crees. ¿Alguna vez has sentido el dolor de librar batallas que no eran tuyas? ¿Alguna vez te has desgastado intentando demostrar que tenías razón, gritando hasta quedarte sin voz, luchando hasta perder la paz, y al final te has dado cuenta de que nadie ganó realmente? Yo sí, y fue en este agotamiento que descubrí la verdad que cambió mi vida. Los más poderosos no son quienes ganan discutiendo, sino quienes hacen que otros se autodestruyan. El silencio, cuando se usa como arma, es la espada más afilada que existe. Maquiavelo enseñó que gobernar no consiste en malgastar energía en guerras inútiles, sino en elegir las batallas con sabiduría. Thomas Shelby sabía que una palabra dicha en el momento equivocado podía costar más que una bala. Y Harvey Specter, en Suits, demostró que a menudo la mejor jugada no es la que uno toma, sino la que uno se niega a tomar. El silencio no es pasividad. El silencio es estrategia. La psicología lo demuestra. Cuando respondes a una provocación, liberas dopamina en el cerebro de tu enemigo, lo que alimenta su placer al verte reaccionar. Pero cuando no reaccionas, cuando mantienes la mirada fija y la boca cerrada, su cerebro colapsa. Su amígdala busca el conflicto, pero no lo entra en cortocircuito. Es en este vacío donde nace el poder. Tuve que aprender esto a las malas. Pasé noches discutiendo, agotándome, intentando convencer a gente que nunca quería escucharme, hasta que un día, exhausta, simplemente me callé. Y en ese silencio descubrí que no necesitaba demostrar nada. Quienes tienen autoridad no necesitan gritar. Quienes tienen poder no necesitan justificarse. Quienes saben lo que valen no necesitan mendigar reconocimiento. El silencio es el grito de los fuertes. Y aquí tienes una estrategia práctica que puedes aplicar hoy. La próxima vez que alguien intente provocarte, controla tu instinto de reacción. Respira hondo y guarda silencio unos segundos. Míralo a los ojos sin apresurarte. Este simple gesto activa el control emocional en tu cerebro y desarma a la otra persona. Al principio es incómodo, pero pronto te das cuenta de que quien controla el silencio controla la situación. Pero quiero que entiendas algo más importante. El silencio no es solo una táctica social, es una filosofía de vida. El silencio te enseña a no luchar en guerras que no te llevan a ninguna parte, a no malgastar energía en quienes no la merecen, a no involucrarte en batallas egoístas que solo retrasan tu destino. Y, sobre todo, el silencio te da tiempo. Tiempo para observar, tiempo para planificar, tiempo para dejar que otros revelen tus debilidades mientras permaneces intacto. La neurociencia explica que cuando eliges la calma en medio del caos, tu cerebro activa la corteza prefrontal, responsable del razonamiento estratégico. Mientras otros explotan de emoción, tú calculas. Y quienes calculan, ganan. Porque al final no triunfan los más ruidosos, sino los más pacientes. Ahora escúchame. Quizá hasta ahora has estado librando batallas insignificantes, perdiendo el tiempo con gente que no importa, intentando demostrar cosas que nadie reconoció. Quizá has desperdiciado años de tu vida intentando ser escuchado en lugares donde nadie quería escuchar. Y
Precisamente por eso necesitas escuchar esta verdad. No malgastes tu voz con quienes no la merecen. Usa tu silencio como una sentencia, porque el verdadero poder no está en ganar a gritos, está en ganar en silencio. El verdadero ganador no es quien muestra fuerza a cada paso, sino quien sabe esperar el momento oportuno. Y cuando ese momento llega, ni siquiera necesita luchar. El enemigo ya está destruido desde dentro. Y aquí concluyo este viaje. Tiempo, máscaras, rechazos, manipulación, lealtad y silencio. Si entendiste cada capítulo, ya no eres la misma persona que empezó a escuchar este manifiesto. Ya no eres rehén del tiempo. Ya no eres vulnerable sin máscara. Ya no eres esclavo del placer. Ya no eres manipulado. Ya no te traicionas fácilmente y ya no te dejas llevar por provocaciones baratas. Has aprendido a pensar, actuar y existir como alguien nacido para dominar. Pero necesito dejar algo claro. Lo que has escuchado hasta ahora no es el final, es solo el principio. Si aplicas en todo esto, tu vida cambiará radicalmente, pero si te detienes aquí, no pasará nada. El poder no viene de escuchar, viene de actuar. Así que elige ahora. ¿Seguirás siendo manipulado por el mundo o asumirás el papel de manipulador? ¿Seguirás luchando contra tu ego o aprenderás a ganar sin luchar? Te doy un camino de guerra mental, de serenidad estratégica, de disciplina férrea, un camino que pocos tienen el valor de seguir, pero quienes lo hacen nunca vuelven a ser comunes. Si esto te resonó, no te lo guardes. Hay más estrategias, más historias, más verdades que pueden transformar tu mente y tu vida, y las compartiré todas aquí. Así que, si has llegado hasta aquí, sé parte de este viaje. Comenta Poder Absoluto si crees, suscríbete al canal y prepárate para la próxima batalla. Porque al final, la pregunta que definirá tu destino no es si puedes ganar. La pregunta es: ¿tendrás el coraje de ser lo suficientemente despiadado como para no tener que luchar nunca más?